Le decía yo, las creencias que nos han impartido desde niño nos han hecho pensar que para nosotros lo más importante es el tener y el Sí, hacer. Y se encuentran con una realidad, que la oferta laboral, que toda la preparación que ellos tuvieron, que todo el esfuerzo que ellos dieron, que lo que en ellos creyeron, que les había dicho una sociedad, es mentira. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Platicando con, el espacio en el que escuchamos a esas voces que nos inspiran, nos enseñan y que nos hacen reflexionar. El día de hoy tenemos a un invitado especial para charlar en este espacio. Su nombre es Samuel Martínez, de quien me voy a dar el permiso de leer algunas de las cosas a las que se dedica. Él es licenciado y es mentor empresarial y coach en liderazgo organizacional. Es de nacionalidad salvadoreña y es un líder en el ámbito educativo con más de 22 años de experiencia. Actualmente se desempeña como director nacional de la Fundación Internacional de Becas y es director de la Academia Más English en México. Su labor se enfoca en el desarrollo de programas y proyectos educativos a nivel nacional, así como en la formación y crecimiento de emprendedores y empresarios. Y bueno, si quieres conocer más acerca de su historia, de sus ideas y de su forma de ver al mundo, quédate con nosotros, que esto es Platicando con. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a este programa y vamos a dar inicio. Para los que no conozcan a nuestro invitado, el licenciado Samuel, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios, contento de estar acá contigo, gracias por la invitación, sabemos que vamos a pasar un tiempo especial. No, muchísimas gracias a usted por venir. La verdad es que el placer es todo nuestro. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta información que tenemos preparada para la gente en este tema que es creer para ver. Pero antes, quisiera que nos hablara un poquito de usted. Gracias, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Samuel Martínez, actualmente soy director de Fundación Internacional de Becas, FUNIBEC, y también pues tengo un trabajo como director en Academia Más English aquí en Pátzcuaro. Les comento así rápido, Academia Más English es una academia que está a nivel internacional. Estamos en Colombia, estamos en Ecuador y hoy estamos en México. Y somos los distribuidores a nivel nacional de una plataforma educativa llamada English My Way, Uh -huh. que está dando muchos resultados. Eso es lo que elimina el concepto de libros, tareas, Oh, qué bueno. exámenes. Entonces, y en Pátzcuaro, pues la verdad que hemos tenido una aceptación impresionante y que quizás dentro del tema que vamos a estar tocando, vamos a vertir algunos principios que creo que son necesarios para que muchas compañías, muchas empresas, sea de servicios o de productos, pues también logren tener éxito y cautivar a un usuario, a un cliente en sus servicios. Y estoy muy contento de estar en este país. Yo soy de nacionalidad salvadoreño. Salvadoreño de nacimiento, le digo yo, mexicano de corazón. La verdad que es una nación que me ha recibido muy bien. Actualmente tengo una esposa mexicana, tengo hijas mexicanas. Estamos muy contentos de poder contribuir al desarrollo, al crecimiento en la formación bilingüe, Ok. no solo de niños, sino también de adolescentes y de personas adultas, que creemos fielmente que la capacitación te abre puertas. Entonces, a eso me dedico. También soy coach de vida. Ok. También tenemos un programa juntamente con mi esposa de consejería matrimonial Ok. también. Entonces, por ahí nos movemos en toda esta parte formativa a nivel empresarial y a nivel personal. Me parece perfecto, licenciado. Yo creo que esto ya nos dio pie para tener otra invitación después para hablar justamente acerca del tema de consejería matrimonial, porque es otro de los temas que yo creo que lo puede servir Buenísimo. a la población de Pátzcuaro. Para cerrar un poquito el tema de este negocio, porque me interesa también que la población sepa en dónde se encuentra la escuela, dónde está ubicada Más English. Nosotros estamos ubicados en calle Navarrete, número 64, en la colonia Centro. Fácil la ubicación. Pues me dicen que esa calle es la que es el acceso al centro, ¿no? Sí. A la Plaza Mayor. Estamos justo al ladito de gasolinera La Catrina. Instalaciones, Ok. déjame decirte, de primer nivel, porque sí creemos fielmente que nuestros alumnos se merecen lo mejor.
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nos vamos a dar una vuelta también para hacer algún videíto de las instalaciones y del espacio para que puedan conocerlo también a través de nosotros. Y bueno, pues yo creo que la parte de la capacitación, como usted lo mencionaba, licenciado, es de suma importancia y el tema del inglés lo es aún más. Me llamaba la atención ahorita que decía los países en los que se encuentra justamente trabajando, porque son países, si bien de habla hispana, Sí, pero que tienen muchísima visita turística de todo el mundo. Son nichos turísticos de suma importancia para América Latina y obviamente el poder dominar una lengua como el inglés abre puertas y además garantiza, pues yo creo que un ingreso extra en el tema del trabajo, que hablando de economía en América Latina, bueno, pues hemos pasado por complicaciones severas durante muchísimos periodos, durante muchísimas etapas. Pero bueno, la parte que nos compete y el tema del que vamos a hablar, que es creer para ver, que también tiene que ver con esta capacitación, nos lleva a la parte empresarial. Vamos a comenzar con esto, con este tema que es el poder de la visión y de la confianza. Licenciado, queda el micrófono para ti. muchas gracias, gracias. De verdad que una de las cosas que a mí me ha apasionado en mi vida siempre ha sido poder contribuir al desarrollo de una persona, al desarrollo a nivel organizacional y a nivel empresarial, que son muy diferentes, Sí, pero creo y estoy completamente seguro que si nuestros países latinos cambiaríamos algunas cosas, empezando por primero creer para poder ver, entonces se abre un camino extraordinario para poder no solo iniciar un proyecto, sino que este proyecto sea un proyecto que perdure sí, claro. y que a futuro se convierta en un legado para nuestras generaciones. Creo que en nuestros países estamos trabajando mucho por lo urgente y no por lo importante. Sí, Y esto tiene que ver de creer, tiene que ver con esa fe y esa visión empresarial, que es algo que también desafortunadamente el principio de la fe está como muy manoseado. sí. Creo que de Me alguna gustó la manera, palabra, sí. sí, de alguna manera se ha manipulado, Sí, de una manera se le ha dado un mal uso, incluso un mal concepto de fe, cuando verdaderamente la fe dice por ahí un libro que es la certeza, que es la convicción de lo que yo espero, pero que no veo. Entonces es como un desafío. ujú, Y cuando como empresa nosotros decidimos poner la visión, lo primero que nosotros debemos de estar muy claros es que nosotros vamos a recibir algo, pero primero tenemos que hacer. Y antes de hacerlo, tenemos que ser. ¿Cuántos? Yo no sé si tú conoces, yo sé que sí, pero muchas veces el error del emprendedor es que él quiere empezar un negocio, uno, para no tener jefe. Desde ahí empezaste mal. Dos, sí, para mostrarle a otros que tú tienes un nivel de vida bueno. sí. Desde ahí vas mal. Otro, por competitividad. Ah, Ujú, no, pues es que mi hermano puso uno, yo también lo pongo, no, que mi hermana se casó con uno que tiene negocio, ya me está presionando mi mujer, va, deja, pongo yo también uno. Entonces la tenemos vecina como, puso una tienda, déjame le exacto, pongo uno enfrente entonces también, sí. tenemos como toda una cultura errónea del emprendimiento, Sí. totalmente errónea, o sea, trabajamos por dinero, para Ujú, empezar. Y dicen los expertos, Napoleón Hill y entre muchos otros, John Bezos, Mark sí, Zuckerberg, ellos no hicieron sus proyectos por dinero, ellos creyeron en una visión. es correcto. Y es que ahí es donde cada emprendedor tiene que enfocarse en la visión Sí, que tienes para lo que tú tienes en tus manos. ¿Qué vas a hacer con este proyecto? ¿Para qué está el proyecto? ¿Cuál es tu corazón en el proyecto? ¿Cuál es tu visión en el proyecto? Mi visión como empresario no es poner una escuela de inglés para ganar dinero, no. El proyecto tiene un propósito mayor, que es contribuir al desarrollo, el crecimiento y formación de una persona, porque sabemos que entre más capacitado esté, eso le va a brindar mejores oportunidades laborales, económicas, profesionales, culturales, sí, y es sembrar en la persona esto que precisamente le va a abrir muchas puertas. No vemos, cuando tú no ves a un cliente como una oportunidad para ganar dinero, entonces el dinero te llega.
porque tú empiezas a generar toda una atmósfera, empiezas a tener tus instalaciones de primer nivel como las que tenemos acá, Gracias. porque estás pensando en generarle una experiencia a una persona. Ujú. Tu corazón no está en el dinero, no está en el poder, no está en el prestigio, sino está en hacerle vivir una experiencia a la persona. Entonces, parte de creer para ver es eso, porque yo creo que si yo mejoro en mi vida, si yo alimento mi ser, pues obviamente lo demás va a ir cayendo. Completamente de acuerdo. En algún momento, porque hay algo que compartimos entre nosotros, déjeme le comento, licenciado. Durante una temporada me dediqué a dar conferencias y justo el tema del que hablaba ahorita yo lo manejaba con un título que se llama Ser, Hacer, Tener, porque la gente estamos acostumbradas a querer tener primero. Yo siempre les decía, quiero tener un carro y entonces voy a la agencia y lo saco y no es mío porque lo voy a pagar en no sé cuántos años. Después de tener el carro me quiero, bueno, veo qué hago para pagar el carro. Y luego me defino como alguien que tiene carro propio cuando ni siquiera es propio porque todavía no lo pago. Entonces, justamente el tema tiene que empezar, y qué bonito que estemos hablando de esto porque tiene que empezar por el ser. ¿Quién soy? Que es una de las preguntas más difíciles de todas. Y el título de esta entrevista, Creer para Ver, me encantó desde que me lo mandó, porque la mayoría de las personas estamos acostumbradas, al menos en este terruño que conozco, en ver para creer. Primero queremos ver, entonces los resultados cuando no son visibles nos asustan, cuando no están de primera mano, no queremos dar el paso y no queremos aventarnos a lo desconocido. Entonces, ahorita estamos planteando lo contrario, vamos a creer primero y no nada más en el resultado, sino en nosotros también para poder ver eso que anhelamos. Entonces, muchísimas gracias por No, eso. tú acabas de decir algo. Vamos a pensar al revés. Vamos a hacer esto al revés. Y creo que a nivel cultural, porque llevo 20 años trabajando con una Ok. filosofía que se llama filosofía Kaizen, Ujú. que significa cambio bueno. Ok. O sea, en resumen, la mejora continua. Esto está basado en una historia de una gran nación que es Japón. Ujú. Entonces nosotros muchas veces, me encanta porque en las capacitaciones cuando decimos, oye, ¿cuántos creen que estos hombres de ojos rasgaditos, chinos, coreanos, son inteligentes? Todas las personas dicen, no, yo sé. Sí, Sí, por no. supuesto. O sea, todos somos inteligentes. Ujú. Todos lo somos. Lo que pasa es que a nivel cultural, las creencias, y justo lo hablábamos hoy en la mañana con una colega, le decía yo, las creencias que nos han impartido desde niño nos han hecho pensar que para nosotros lo más importante es el tener y el Sí, hacer. sí, sí, sí. Yo recuerdo que siempre nos decían, es que estudia, esfuérzate, saca las mejores calificaciones, porque esto te va a permitir Sí, tener mejores trabajos, sí, es ¿cierto o no? correcto. Sí, 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 sí. Y entonces tenés ahí a muchos chicos esforzándose y luego si están becados sacando buenos promedios, terminan su universidad y se encuentran con una realidad, que la oferta laboral, que toda la preparación que ellos tuvieron, que todo el esfuerzo que ellos dieron, que lo que en ellos creyeron, que les había dicho una sociedad, es mentira. Sí, Porque no es, por ahí hay una frase que dice que un hombre no vale por lo que sabe. O sea, tú puedes saber muchísimo, pero no vales por eso, sino que tú vales por lo que haces con lo que sabes. O sea, de nada nos sirve saber si verdaderamente no ganamos por eso o no hacemos algo. Y te llevo a esto porque creo que en nuestra cultura empresarial, incluso en nuestra cultura académica, sí necesitamos tener e inyectarle a una generación de que no es tanto el conocimiento, sino que lo que haces con él. sí, Y claro. cuando hablamos de hacer, estamos hablando de que te van a invitar a que trabajes en tu ser. Todas aquellas palabras que te dijeron quizás pequeño, no la vas a armar, Sí, no la vas a hacer. Tú vienes de una familia pobre, ¿cómo se te ocurre? No tenés contactos, sí, no tenés amigos de influencia, no tenés el perfil, no estudiaste lo suficiente, sí, no claro. tenés un título. Entonces se vienen muchas cosas que la generación compra, las tiene en su ser y entonces ellos creen
que para poder tener éxito tienen que tener. Sí, definitivamente. Yo creo que el nivel que le han colocado a la población, sobre todo joven, de lo que debe alcanzar de acuerdo a los estándares de la sociedad es brutal y yo lo considero peligrosísimo, porque he estado viendo cómo cada vez más y más jóvenes quieren aparentar en redes sociales una vida que no tienen porque la necesidad de formar parte de un grupo que pareciera ser selecto la tienen penetrando las venas a niveles yo creo que brutales. Y entonces esta situación viene justamente de esta educación y de esta enseñanza, de querer tener lo más que se pueda, aunque no lo puedas disfrutar, porque ese es el otro tema, ¿no? Claro, claro, y es que cuando hablamos de que nos invitan a tener, nos están invitando a llenar vacíos. Ujú. Y pues tú y yo sabemos que uno puede obtener muchas cosas y al final no llenas esos vacíos que llenarían el dedicarte un tiempo a ti y saber que dentro de ti está el éxito. O sea, que dentro de ti está ese Everest que tú Sí, tienes que conquistar, sí, sí, sí. romper con estructuras. Y por eso me encantaba el tema, creer. Porque ¿en quién debes de creer? Primero en ti. Sí, en ti, es O correcto. sea, independientemente te digan que no sabes manejar, independientemente te digan que eres el más pequeño de tu familia, que eres el más insignificante, que eres el que menos recursos tienes, pero como tú ya no estás enfocado en lo externo, sino en lo que hay dentro de ti, ese potencial que necesita ser explorado, Ujú. perdón, necesita ser dimensionado. Entonces tú dices, no, pues yo no tengo problema. Es ahí cuando tú dices, oye, pero tú no tienes lana. No es que yo no necesito lana para emprender. Oye, pero ¿cómo es que esto es posible? Bueno, te invito a que te descubras, ¿no? Exacto. Oye, pero ¿y cómo vas a hacer para pagar la renta si no tienes? Pues yo sé que no, se va a pagar del negocio. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pero más que una solvencia económica, lo que uno tiene que hacer como empresario es poder inyectarle a una sociedad, a una generación joven, que es muy lindo, como tú lo decías, tener un canal de YouTube, tener unas redes sociales donde tú digas, hoy vamos a hablar de honestidad, hoy me siento feliz porque hoy me pude levantar temprano, hoy Ujú. me di cuenta que soy suficientemente inteligente, pero que lo que me faltaba era disciplina. Sí, Creo que una de las cosas que nosotros como cultura, nos hace mucha falta es que nosotros nos han educado creyendo que si nosotros admitimos debilidades, somos débiles. sí, sí, O sí, sí. sea, como sociedad estamos fritos ahí. Porque yo puedo decirle hoy a tu cámara, bueno, a tu programa, oye, yo reconozco que por muchos años fui mal administrador, pero que en este momento me di cuenta que todos los recursos que la vida me dio, el problema no era el recurso, sino que era que dentro de mí quería llenar vacíos Claro. y empezaba a tirar el dinero por todos lados. Entonces no había trabajado en el ser. Entonces Dios, por eso yo lo ponía hoy en mi perfil y decía, si tú quieres recibir para creer, nunca vas a recibir, Sí, claro. porque no es por vista, es por fe. Sí. Y esto es curioso, porque una persona que está acostumbrada a recibir para creer, nunca está llena. No, jamás. Entonces, una de las cosas que enseña la filosofía Kaizen, que está basada en la cultura japonesa, es que enseña principios. Y yo siempre pongo este ejemplo, que muchas veces en la escuela cuando nos ponían a barrer, era ¿por qué razón nos ponían a barrer en la escuela? Pues supongo que para enseñarnos a mantener limpio el No, espacio. eso sería tú eres una persona que piensa así, pero yo me acuerdo que cuando llegábamos tarde, Ah, lle- por sí, castigo. por Sí, castigo, claro. llegabas tarde y te decía, le tocó barrer. Entonces los japoneses, en sus escuelas públicas, Sí. eso los niños lo hacen por cultura, porque es un principio Sí, de claro. orden Sí, sí, sí. y aseo. Y no les enseñan a leer y escribir en su etapa de niños, Ujú. sino les enseñan valores. Cómo llegar a ser un buen padre, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen emprendedor, cómo ser un buen empresario. Japón se quedó absolutamente sin nada después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Ellos se dieron cuenta que no tenían recursos, así nace esta filosofía. Se dieron cuenta que no tenían nada,
que solamente tenían un recurso que se llama capital humano. Sí. Yo quiero dejar este mensaje a muchos empresarios que hoy nos están viendo y que quizás tienen un staff de personas en diferentes áreas de su empresa Sí. y que quizás no los han valorado lo suficiente. Y que muchas veces decimos, si se va, que se vaya, contratamos a otro. Entonces, esa es una cultura latinoamericana, Sí. de que no pasa nada, siempre hay alguien que necesita, déjale pago menos. Entonces, son cosas que están en nuestra mente y que como empresas nosotros no vamos a lograr llegar a más lugares, no vamos a poder abrir más sucursales, no vamos a poder conquistar, porque una de las cosas que hace la filosofía Kaizen es que forma su propio personal. Y es así como trabajamos en la academia, amigo. O sea, Ok. nosotros no tenemos gerentes, Ok. ¿no? Los formamos. Sí, sí, Porque sí, sí, para por nosotros supuesto. una persona no vale por lo que sabe, sino por lo que es. Pero hay que darnos el tiempo de formarla, de Sí. enseñarle, y creo que eso es lo que hoy en día está haciendo mucha falta en nuestra sociedad. Y es que es impresionante ver cómo estos hombres, grandes empresarios, con una cultura diferente, se mueven en el mundo, ¿no? Tienen sus aviones privados, Sí. viajan, o sea, viven muy bien. Sí. Lo que pasa es, en este entorno, nosotros como sociedad muchas veces nos fijamos en cómo ganan y cómo gastan, Sí. pero no nos fijamos en cómo invierten. Sí. O sea, hay mucha gente que de pronto te va a ver a ti exitoso. Yo creo que te va a ir muy bien con este proyecto. Muchas Y hay gracias. mucha gente que te va a ver crecer, te va a ver bien económicamente. A lo mejor hoy traes un auto básico, pero en un año vas a traer una camioneta y la gente va a decir, no, pues este está haciendo bien, pero no se dan cuenta de que sales, te quedas editando, te quedas trabajando, te quedas dando la mía extra. Y esto me lleva a la historia del bambú. El bambú, para que pueda salir su primera planta, así que se dé a notar, son 7 años, amigo, de oscuridad. Sí. Son 7 años en los que el bambú está creciendo, pero nadie lo ve. No. Pero la historia del bambú es que una vez sale, se tarda 2 meses y crece hasta 3 metros. Sí, por supuesto. Entonces hay gente que va a ver el bambú, pero no Sí. ha visto esos 7 meses de procesos. Sí. Entonces yo creo que es importante. Por ejemplo, tú tocaste algo bien interesante. El empresario de hoy no quiere pagar más, no quiere capacitarse más, porque el empleado se puede ir y él lo ve como una pérdida. Es correcto. ¿Ok? Que no lo es. No, no lo Si es. nos vamos a la contabilidad, jamás lo va a hacer. Exacto. O sea, digo porque soy empresario. Sí. Ahora, el problema de que la gente se vaya tiene que ver también, es inevitable, Sí. pero tiene que ver, yo lo comparto acá, tiene que ver con una estructura y una cultura empresarial tuya. Es decir, si yo te tengo en mi compañía, te pago bien y te trabajo, te formo la parte del ser, es decir, que tú y yo vamos a trabajar la lealtad, Sí. vamos a trabajar la Uf. disciplina. Yo no me rodeo de personas que me van a apuñalar por la espalda. Trabajamos bajo esta filosofía y vamos a trabajar en eso. ¿Estás de acuerdo? Entonces el empleado dice, no manches, aquí como que, hey, eso nunca me lo habían dicho en una empresa. Sí, claro. Entonces empiezas a trabajarle esa parte y el empleado, ojo aquí, se va a encontrar con algo, Aníbal, que nunca lo había recibido en ninguna empresa y que no tiene nada que ver con dinero. Sí, no. No, Porque no, no. aparte le vas a decir, y aparte, ahí está su plata y le llegaron unos bonos. Sí. ¿Verdad? Y la despensa, preocúpese de eso. Entonces dice el empleado, wow, o Sí, sea, sí, sí, sí. aparte que me alimenta, me forma, me paga bien, pero sí requiere de mucha inversión. ¿El reto cuál Sí. es? Te voy a decir el reto más grande. El reto más grande, Ok. que cada empresario, cada dueño de empresa empiece por él. Porque desafortunadamente la metodología, la filosofía de crecimiento, al primero que le exige cambios es a uno. Es O sea, correcto. yo no puedo estar hablando aquí de que la gente es más importante para mí cuando para mí es el dinero. Sí, por O supuesto. sea, sería una mentira, una manipulación, algo que
estamos acostumbrados a ver en todas las esferas de la sociedad, en el arte y entretenimiento, Sí, en la religión, en las empresas, en los gobiernos, sí. en la educación e incluso en la familia. Ah, sí, 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 por supuesto. Y aquí voy a darme el permiso de intervenir un poquito porque mencionó una palabra, licenciado, que considero brutal porque yo la he estado manejando mucho en estos tiempos y me he estado quejando mucho de esta situación también aquí, que lo repito, supongo que pasa en muchos lados. Usted dijo lealtad. La lealtad es algo que para mi gusto actualmente está haciendo falta, no está siendo comprendida. Yo como empresario no puedo pedirle lealtad a uno de mis empleados cuando yo no le estoy siendo leal a mi empleado. Y esto implica muchas cosas que tiene que haber un chapuzón, diría yo, hacia adentro de mi persona como empresario para entender cómo valoro al que me está apoyando, qué posición le estoy dando al que me está trabajando, vaya, desde cómo lo veo. Porque si estoy acostumbrado a verlo como una mera herramienta que puede ser desechada en el momento en el que a mí se me antoje, aguas, porque no puedo solicitar una lealtad. Si no tengo un reconocimiento a la persona por la labor que está desempeñando, no puedo pedir que esa persona se desempeñe con gusto en el espacio de trabajo. Si al contrario solo marco errores y solo marco las cuestiones que hacen falta, no puedo pedirle que esté al pendiente de lo que hace falta en el espacio para poder mejorarlo, porque constantemente se siente atacada la persona. Es correcto. ¿Qué busca una persona? Siempre crecimiento. Te Sí. voy a decir, está comprobadísimo que una persona busca más un crecimiento personal que dinero. Ujú. Que a veces nosotros como empresarios creemos, porque ahí está nuestro corazón, que es por dinero. Sí, 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 sí. Pero verdaderamente la persona está buscando crecimiento. Y yo te aseguro que muchos empresarios que están acá, y con esto quiero invitarlos a que si ustedes tienen una estructura de crecimiento, te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahorita estamos por abrir Tijuana. Ok, En 8 meses estamos abriendo Tijuana. O sea, de 8 meses que tenemos funcionando. ok. O sea, es un Sí, sí, sí. crecimiento rápido. Pero se ha hecho ¿por qué? Porque le hemos invertido tiempo, formación al personal. Y obviamente esto va muy acompañado de los controles de calidad Es correcto. y del servicio a nuestros usuarios. O sea, tienes que tener claro dos cosas, la mejora continua, el que tu cliente es la persona más importante Sí, de tu compañía, que él debe de tener todos los servicios que tú le ofreciste, que tú le prometiste, tienen que sí. cumplirse. Como se lo dijiste y como se lo Claro, deciste. claro, porque si no, eres un mentiroso. Entonces estamos hablando ya de un principio, Sí, de la mentira, la manipulación, y esto no es correcto. Entonces lo primordial es brindarle un servicio de calidad y buscarle todas las soluciones posibles. Y posteriormente tienes al equipo de trabajo que te va a hacer funcionar y dar ese servicio. sí, Cuando tú tienes una estructura de crecimiento y dices, bueno, en tanto tiempo yo tengo formados a tantos gerentes, tantos supervisores académicos, yo los puedo empezar a mover, ujú, capacito a otros, entonces empiezas a abrir más negocios. sí, En el claro. caso nuestro, más academias. Pero yo estoy seguro que de pronto nos escuchan personas que dicen, es que yo no quiero más sucursales. Sí, claro, es Yo, válido. yo quiero mi hotel, quiero mi restaurante y yo no, yo llevo, mi papá me lo dejó, lleva como 100 años, con este vamos 150, o Sí, sea, no hay bronca, yo quiero esto nada más. Es válido, sí, claro, es válido. pero es importante que dentro de tu proyecto tú empieces a brindarle una estructura de crecimiento a las personas que están ahí. Un ejemplo, ¿no? Si tú empezaste, voy a poner de ejemplo un hotel porque es lo que más se me viene a la mente. Ujú, Si tú empezaste en recepción, bueno, yo tengo un proyecto para ti que vas a ser la gerente del hotel en tanto tiempo. Y con esa persona te quedas como gerente, pero la recibiste desde recepcionista. claro. Te conoce completamente todo. Sí, se preparó, la preparaste, La vaya. preparaste y aparte le tenés un proyecto para que tenga su casa, ¿no? A futuro. Sé que Sí, muchas veces queremos gente que perdure con nosotros, pero no tenemos el suficiente recurso para que perdure con nosotros. sí, también. Y eso es importante tenerlo claro como empresarios. La empresa nunca va a funcionar. Puedes tener el dinero del mundo, las mejores instalaciones, el mejor producto, el mejor servicio, pero si no tenés gente, no tenés empresa. Sí,
Y es ahí cuando uno dice, uy, se me fue fulano, ¿cómo le voy a hacer? No se te fue, lo perdiste. Sí, Porque hay gente que se va y otra gente que tú pierdes. completamente. Y además, este es otro tema que también yo he visto que ocurre. De pronto es quedarse con una sola persona y sí, lo maquillamos de confianza, en donde casi casi dejo yo a la persona encargada de todo el negocio, pero yo como dueño, yo como empresario, yo como cabeza, ni me asomo. Entonces tenemos también de pronto a nivel empresarial gente que no conoce ni siquiera su propio negocio, que no sabe ni siquiera el nombre de los que ya trabajan ahí, cómo se mueve, quiénes son los proveedores, porque dejé a una persona, porque lo que usted comentaba, licenciado, lo que a mí me importa es el dinero que estoy generando y que está ingresando a mi cuenta. ¿Cómo le están haciendo allá abajo en el negocio? No tengo idea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tampoco sé. Entonces, también ese descuido de los negocios, yo creo que aquí en esta parte importa la intención. ¿Cuál es mi intención? Es decir, ¿para qué quiero la empresa? Porque si la quiero para tener dinero, entonces también hay que ser honestos y hay que decir, la quiero para tener dinero. Punto. Porque es válido. Son motivaciones. Sí. Son motivaciones. Pero no puedo decir, la quiero para apoyar a la gente, porque eso solamente es maquillar si no viene de corazón, si mi corazón no está puesto en eso. Claro. Por ejemplo, hablando de ese tema, yo tengo mis propias motivaciones. Es que una cosa es la motivación y otra cosa es el propósito. Uh-huh. O sea, tus motivaciones por el cual tú pusiste tu negocio puede ser, por ejemplo, en mí, el tiempo. Ok. O sea, para mí no es no tener jefe, no, el tiempo, para que se entienda bien, ¿va? Porque sí, claro, es diferente. No, es que no quiero tener jefe, alguien que me esté diciendo, no, si cuando uno pone una empresa, tú vas a ser tu propio jefe, tú puedes impulsar la empresa o la puedes quebrar. Sí, claro. Pero el tiempo, para otros pueden ser los viajes. Sí. Hay gente que viaja muchísimo. O sea, hay gente que se la pasa viajando y para eso puso su empresa. Sí, claro. Porque es el que le daba el recurso para hacerlo. Hay gente que se mete a estudiar. Uh-huh. Dice, no, sí, yo capacitándome. Y tienen. Entonces hay diferentes motivos. El punto importante de cuando tú decides emprender una empresa, si quieres crecer y ser perdurable, primero tienes que alinear tu corazón. Sí. Al propósito. Mira, el dinero va y viene. Siempre. O sea, el dinero solamente es un recurso. Uh-huh. Hoy en día, muchos se volvieron esclavos del dinero. Y la verdad que la vida, Dios nos ha puesto en una posición para nosotros gobernar sobre esas cosas. O sea, por eso hay mucha gente que está trabajando y buscando el dinero desesperadamente, porque se volvieron esclavos. En nuestra cultura nos enseñan a evitar procesos, a evitar el camino del éxito, a tomar atajos. Uh-huh. Por eso hay muchas personas que se dedican a cosas que no son correctas para obtener rápido, porque lo que queremos es que las cosas lleguen rápido. Y no, creo que es importante enseñarle a una generación que todo tiene un proceso y también a que adquieran conocimientos. Porque mira, hay gente que se dice, yo soy empresario, dicen. Hay que tener claro que una cosa es ser emprendedor, uh-huh. otra cosa es ser empresario y otra cosa es ser inversionista. Sí, claro. O sea, son cosas completamente diferentes. Entonces hay gente que dice, no, yo soy empresario y se la pasa en su empresa todo el día. Eso no es ser un empresario, eso es ser un emprendedor. Sí. Eso es porque el emprendedor es el que lava, es el que barre, es el que trapea, es el que atiende en recepción, es el que es, porque el emprendedor está emprendiendo. Es correcto. El proceso de emprendimiento requiere de mucha disciplina, mucho trabajo, mucho esfuerzo, ahorros, sacrificios. No te vas a comprar las cosas que quieres al principio. Si lo haces, entonces estás moviéndote como si fueses un inversionista o empresario siendo autoempleado todavía. Sí, claro. Entonces no te van a rendir, los números no te van a cuadrar. Otra de las cosas importantes es la perseverancia. En la filosofía Kai, a mí me da risa, porque los japoneses dicen que ellos cierran sus negocios cuando verdaderamente ya se dieron el tiempo y no funcionó. 5 años. Mínimo. Ellos en 5 años dicen, no jaló el negocio, cerrémoslo. Pero me doy cuenta en Latinoamérica que dicen que empiezan con todo, ¿va? Sí. Y le dice, oye, ¿cuánto tiempo? Lo cerré. ¿Pero y cuánto? No, pues si estuve pagando renta 3 meses y no salió el negocio. O sea, nos damos cuenta que no estamos formados. Pues. Es correcto. Nos hace falta mucha
formación Sí. para poder emprender y sobre todo para que nuestros negocios sean perdurables. Y ya hablar de crecimiento, pues ya es otro boleto, ¿no? Sí, es correcto. Yo trabajé en una empresa que me trajo a México que se llama Grupo Home Ok. y trabajé en una compañía de las del Grupo Home, que eran muchísimas en Natural Learning Corporation. Y me acuerdo que lanzaron un programa, el dueño de la empresa, el señor Jesús Oviedo, y dijo, voy a lanzar un concurso que se llama el Conversatorio. Ok. Wow, dijimos todo, yo era subgerente en aquel tiempo, ¿no? ¿Y de qué se trata? El que haga tantas matrículas, inscripciones en el mes, personales, con su equipo, como filial, Ok. se va conmigo a Colombia, en el mismo avión, y vamos a tener un tiempo de conversar allá en Colombia. Y yo dije, no, ese concurso yo me lo tengo que ganar. Ok. Y entonces empecé a trabajar, yo creo que me levantaba a las 7, llegaba a las 8 a la oficina, terminaba a las 11, sacaba planes corporativos, yo estaba trabajando en Monterrey en ese entonces, y me gané el boleto, me gané el concurso para estar con el señor Jesús Oviedo Pérez, que fue uno de mis maestros y Ok. mentores, y estábamos en una mesa, y ahí le podías preguntar lo que tú quisieras. Y había nombres ya como directores nacionales, subnacionales, que manejaban países. Yo era, la verdad, un chico comparado ahí con ellos, pero estaba aprendiendo mucho. Y yo me acuerdo que le hicieron una pregunta que yo quiero hoy compartirla con la audiencia para que la pongan acá y la pongan acá. Ok. Uno de ellos le dijo, señor Oviedo, es válido, le dijo, que entre nosotros en algún momento pongamos una escuela de inglés. ¡Wow! Eso era como decirle, como que le estuvieran diciendo, ya estamos pensando, ¿no? En, Sí, sí, en sí, sí, abrir por una. supuesto. Y le dijo, el señor Oviedo le dijo, hijo, si esta compañía ha servido para que tú abras la tuya, hazlo. Solo te voy a pedir una cosa para que te vaya bien. El que nunca lo hagas con materiales de la escuela ni con gente de la institución. Es correcto. Y wow, me sorprendió tanto porque hoy en día la gente no solo está poniendo el negocio que creen que es el éxito, ¿verdad? Sino que están jalándose Sí. a los clientes. Yo quiero decirles, si ustedes de verdad quieren que les vaya muy bien, no se lleven gente. Miren, voy a hablar de escuelas. Yo me acuerdo que teníamos hace muchos años en Jalisco, en un pueblo que se llama Encarnación de Díaz, Mm. muy bonito. Y me acuerdo que había un maestro que parecía Pedro Infante. Ok. O sea, el tipo era carita. Ok, ok. Hablaba inglés perfecto. Estuvo con nosotros y a los meses se fue, puso su escuela, le llamaba a todas nuestras alumnas, se ponía a volantear afuera de la escuela. Y me acuerdo que la licenciada me decía, ¿qué va a hacer? Y yo, nada, no puedo hacer nada porque yo creo en los principios. Y sé que cuando tú siembras bien, cosechas bien. Cosechas bien. Cuando tú siembras mal, es una ley. Sí. Lo que siembras cosechas. 3 meses duró. Entonces, Sí. porque lo que tú tienes que hacer es, si vas a emprender, hazlo con lo que tienes. Cree en tu potencial, rodéate de personas que te aportan, ni siquiera dinero, ¿no? Personas que te aportan, tú puedes hacerlo. Tú puedes, confiamos que puedes hacerlo. Tienes el talento, tienes la capacidad, dale, hombre. No, es que a veces tengo miedo. Yo sé que tienes miedo, pero que no te detenga. Entonces empiezas a tener a este tipo de personas que te potencializa, que te anima y que muchas veces no lo tenemos ni en casa. Es correcto. Hoy en día veo pues que hablamos ya de una situación consolidada para usted, licenciado, y me gustaría aquí sí ahora aventar una pregunta. Todas las carreras definitivamente tienen sus altibajos, y me refiero a las carreras de vida que escogemos. No siempre los caminos son llanitos como quisiéramos, la mayoría son escarpados. Y tuvimos a un compañero aquí también en entrevista que tiene esta situación de sonorización y audio y esta cuestión. Y le comentaba yo a él, cuando tú vas y montas el escenario,
los que estamos de espectadores solo vemos el escenario, pero no nos damos cuenta de lo que ocurre tras bambalinas. Es decir, todo el movimiento que hay debajo, todo el movimiento que hay en la cabina de audio, todo el movimiento que hay detrás, todo lo que tienes que estar cuidando, mientras el espectador solamente está viendo a quien se presenta en el escenario, por ejemplo. Y entonces, justo a eso es a lo que voy. De esta carrera que usted eligió, de esta vida que ha llevado y que ha armado y que ha consolidado, quiero que me hable o cuáles han sido estos momentos difíciles, alguna experiencia en donde el licenciado Samuel haya dicho, estuve a punto de tirar la toalla, porque nos pasa, porque Buenísimo. ocurre. ¿En qué momento el licenciado Samuel dijo, yo no quiero seguir? Eh, Cuando yo inicié estos proyectos y me embarqué en esta carrera de valores, eh, cuando tú eres jefe o eres líder y la gente te falla, es como un luto. Sí, O sea, tú le dedicaste tiempo a muchas personas, tú le dejaste esfuerzo a muchas personas, y estas personas te fallan. Porque pasa, ¿eh? sí, sí, sí Dentro pasa. del proceso te encuentras con los Judas. Ah, sí. Y lo que le dedicaste a todos, también se lo dedicaste a ellos. Y recibes traición. Eh, pero hasta ahí la película está como a la mitad. En mi vida personal, Ok. eso no era algo que te duele, Sí, pasas un sí, claro. proceso, pero no te decía me retiro. Ujú. No. Decías tú, bueno, es parte de... Pero es muy triste, Aníbal, cuando tú te encuentras en una escala eh, de posición y de repente no es el que te falla el que está abajo, sino el que está arriba. Sí, Entonces, esa posición es, es muy compleja porque ha sido la persona que quizás te ha hablado de principios, la que quizás te ha hablado de amor, de lealtad, de apoyo, de sí, apoyo, sí, sí, sí. y te falló. Quizás no te tomó en cuenta, te dejó fuera del proyecto. Entonces es cuando uno dice, wow, o sea, está bien acá que me fallen porque es parte, pero esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces es en esos momentos cuando todos esos principios de alguna manera llegas a pensar que no sirven. Y eso sí es peligroso, porque tu fe empieza a morir, Sí, a tambalear. a tambalear, y entonces empiezas a dejar de creer Sí, en lo que en algún momento creíste que eran los principios, ni siquiera las personas. sí, no. Porque si yo creo en el principio, tú me lideras, tú me dices y de repente, ¡pah!, ver que... Entonces Sí, no se fractura nuestra relación nada más, sino que golpeas mi fe, mi creencia. Y creo que es una de las cosas que a mí en algún momento llegaron a decir y a tambalear y decir, yo no me voy a ir ya más por esa línea. Yo no voy a hablar más de esto, porque no solo veo que se puede, que esto es mentira, ujú, sino que también entras en temor. sí, Entras en temor de convertirte también en esa persona que puede fracturar la fe de otros. Entonces, en ese momento yo sí decidí, dije, no, no más. O sea, ya no voy a hablar de esto. Mejor me voy a dedicar a dar cursos de ventas, algo más superficial, sí, claro. o a lo mejor me quedo como empleado, sirvo a una empresa, porque esto es un compromiso muy fuerte. Empezar a renunciar a ese liderazgo que de alguna manera ya Sí, la vida te había posicionado ahí. Tu conocimiento, tus procesos, tu experiencia ya te posicionan en un liderazgo que está ahí, sí, y tú dices, ya no más, ya quiero ser el número 40, ya no quiero estar ahí, ya. Entonces, yo creo que esos han sido los momentos más difíciles, y es bueno mencionarlo a la población, y te voy a poner un ejemplo. A veces nos pueden fallar nuestros padres, sí, también. nuestra esposa, las personas íntimas son las que nos fallan. Sí, Y la que más nos golpea y la que más nos hace pensar, me voy, sí, ya no porque más, es ya no más. justamente, es ese quebrantamiento de fe.
la gente que nos rodea, la gente en la que de pronto nos apoyamos también, porque justo creo que esto es importante que la audiencia también lo valore y lo tome en cuenta. Va a haber ocasiones en las que vas a entregar el pellejo por un proyecto al que te están invitando quizá, en donde te sientes pleno, en donde sientes que estás desarrollando tu capacidad, en donde sientes que las cosas van avanzando y de buenas a primeras viene este golpe en donde te dejan fuera, en donde te abandonan, en donde se te quita ese apoyo y justo esos principios que tú veías o lo que te hacía admirar a la persona y ver el crecimiento y decir, bueno, yo voy para allá y me siento acompañado y me siento protegido, van a pasar. En algún punto de la vida nos pasan. No digo que a todos, ojalá que no les pase a todos, ojalá que no le pase a nadie. Sin embargo, va a pasar y va a ser un golpe muy crudo y muy duro. Lo digo porque a mí me acaba de ocurrir hace poco, ¿no? Wow. Entonces sí es complicado, porque justo por eso nació la pregunta. ¿Qué ocurre cuando ya no quieres continuar? Porque no siempre es fácil levantarte otra vez. Habemos personas, y esto lo alcanzo a detectar yo en usted, que después de un golpe, pues sí nos sobamos y sí nos esperamos, pero te levantas y sigues caminando. ¿Duelen las cosas? Sí. ¿Nos tardamos? Sí, porque sabemos respetarnos, sabemos entendernos. Entonces ya no es, tengo la prisa para hacer, no, pero lo hacemos. Pero a veces hay algunos golpes que son más duros y cuesta más trabajo levantarse, o a veces hay personas que no están acostumbradas a los golpes duros y entonces cuesta más trabajo Sí, claro. levantarse. Y para suavizar tantito, yo voy a escribir una novela que se llame Pátzcuaro, entre la traición y la lealtad, y, y ya luego se las comparto. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por compartir esa No, situación, y porque me pues es gustaría abrir. añadir algo. Ok, adelante. El detalle también, eh, ¿qué es lo que aprende uno ahí? Que Sí, ese es el punto, pues. O sea, porque uno llega a un momento de tanta frustración, decepción, tristeza, que lo que yo pude experimentar es como que el mismo principio me dijo, ¿en quién confiaste? uf. O sea, ¿en quién pusiste tu confianza? Es como que Dios hablándote, ¿no? Sí, 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 sí. Diciéndote, hablabas de fe, hablabas de creer para ver, hablabas de principios de la perseverancia, y tú sí, ok. Entonces, ¿en quién confías? Claro. Entonces, es como que Dios también, dentro del proceso de formación, Dios va a ir rompiendo ciertas estructuras, te va a ir puliendo y parte de tu crecimiento mental, emocional y espiritual está en que tú también pases ese proceso de que te destrozaron para que te des cuenta y nace la pregunta, ¿qué te quedó? O sea, ¿qué Sí, tienes ahora? sí, sí, sí. Entonces la gente dice, no tengo nada. No, claro que No, sí. ¿Qué tienes? Es como que Dios te lleva y te empieza a quitar, 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 de lo que tú mismo has dicho, ¿no? O sea, sí, sí, de sí, las mismas sí. palabras que tú has dicho, porque a veces nosotros hablamos de lealtad, pero va a llegar un momento en el que esa lealtad también va a ser pesada. Claro. Hablamos de honestidad y esa honestidad va a ser pesada. Hablamos de compañerismo, va a ser pesado. Entonces es como que Dios te dice, pam, 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 y pam, Sí, listo. sí, sí, sí. ¿En quién confías ahora? Dices tú, wow, sí es cierto, o sea, es que no se trata de ser perfectos. Sí, no. Todos podemos fallar, todos tenemos áreas de oportunidad. Y es cuando yo entendí, yo crecí muchísimo, porque hoy puedo ver a personas en gobierno, grandes empresarios, exitosos a nivel mundial, y digo, si él falla, es por él. Si él tiene éxito, es por el principio. Sí, por supuesto. Por Así de supuesto. simple. Y esta parte me gustó porque también creo que tenemos que enfocarnos en con quién me estoy comparando, porque también eso ocurre. En este trayecto también es que fulanito ya hizo, ya tiene, ya volvió, ya, no sé, trepó el Everest y tiene 30 años y yo ya tengo tantos y no he salido de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta constante comparación con el otro es brutal. Yo también siempre he dicho, bueno, la comparación es cómo me fue ayer y qué estoy haciendo hoy distinto, ¿no? Cómo era hace un año y en dónde estoy ahorita, porque también nos hace falta mucho la propia valoración a través de esa propia percepción. Pero bueno, aquí también tres cositas que usted haya considerado como defectos
o que lo hayan truncado en ese camino, que sean completamente personales, y cómo fueron superados. Hay una cosa que a mí me afectó muchísimo, y fue el que a mí me costaba sujetarme a una autoridad. Ok. Era una onda, era el rebelde, pues. Me costaba seguir instrucciones, y en el caminar eso me causó muchos problemas porque me cerró puertas. Me decían, eres talentoso, eres un líder nato, pero oye, me dejas mal. Cuando te doy una instrucción, siempre repelas, siempre tienes una respuesta, no dices, sí, señor. Entonces, era algo Sí. muy difícil y eso a mí me causó muchos problemas. Pero ¿cómo nace? Más que darme cuenta que yo lo tenía, yo me empecé a investigar y dije yo, ¿por qué soy así? Ok. Y me di cuenta de que mi mamá, yo soy hijo de madre soltera, Ok. y que mi mamá hizo algo, que lo hizo bien, no la juzgo, Sí, claro. para protegerme de los depredadores y de las depredadoras, ¿va? Este, lo hizo desde chiquitito Ok. porque éramos dos en aquel entonces y ella salía mucho al mercado, tenía un negocio en el mercado, entonces yo no estaba con ella. Ujú. O sea, entonces yo me quedaba en casa de un tío, o casa de una tía a veces. Entonces mi mamá me blindó y me decía esto, usted nunca le tiene que hacer caso a nadie. Y me lo decía así con una onda de Sí, 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 leona, ¿no? sí. Y no solo a mí, sino que estaban mis tíos y decía, a mi hijo nadie me lo toca, ni nadie me lo manda. Pero mi mamá lo hacía porque Sí, sentía que sí, iban sí, a sí. abusar de mí. Sí, claro. Entonces yo crecí sin tener una autoridad. Sí, Más que ella. yo de aquí, sí, Sí, más que ella y no estaba. claro, exacto. Y no estaba. O sea que al final Sí, pues no yo había. de 15 años parecía un chico de 20 años. Ok. O sea, era el chico envidiado en toda la colonia porque parecía yo que no tenía gobierno. Sí, sí, sí. Y todo, no es que no me da permiso mi mamá. No, hombre, no, yo no tengo problema con eso. Entonces, Sí. cuando yo llego a la etapa adulta, para mí eso se convirtió en un problema. Porque estaba sembrado desde antes. Entonces, a mí eso me causó muchos problemas. Yo perdí muchas oportunidades. Otra de las cosas que también yo le quiero regalar a la audiencia, de las que Dios me permitió cambiar en mi vida, fue la autosuficiencia. Ok. Porque la autosuficiencia no está en lo tanto que sabes, sino en que tú tengas un concepto más alto del que tú eres. Ok. Entonces, eso es peligrosísimo. Cuando nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos mucho más alto de lo que somos, también te cierra muchas puertas. El siempre estar arriba, ¿no? Que tiene que ver Sí, con sí, sí, esa, sí. de alguna manera, rebeldía. Eh, el siempre tener una respuesta, el siempre estar criticando, el siempre Sí, estar, claro. es que ya no ve uno lo bonito, sino está bien, pero le hace falta esto, siempre estar Sí. viendo ese tipo de cosas te cierra puertas, te cierra puertas, definitivamente. No te permite que la gente diga, hey, ahí viene, hey, ¿cómo estás? No, ahí viene, ese siempre Sí, critica, sí, sí, siempre sí. la sabe de todas, nunca está Sí. dispuesto a ayudar, que va muy ligado de la soberbia, va muy ligado de la autosuficiencia, es así. Y la otra, y creo que la más importante, yo creo que aquí voy a golpear el espíritu, Ok, adelante. este, y ha sido una de las cosas que a mí he adolecido durante mucho tiempo, ha sido la falta de paternidad. Ok. Y creo que hoy en día las familias necesitan, los hombres necesitan saber que su mejor emprendimiento es la familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra familia? Yo en un tiempo me dediqué mucho tiempo a los negocios, creyendo que mis hijas, que mi esposa iban a estar bien si yo les daba todo lo que quizá yo no tuve, Sí, claro. erróneamente, ¿verdad? Y eso me llevó a tener a una hija de en aquel entonces 13 años diciéndome, papi, es que yo no necesitaba eso. Wow, tú dices, Sí, eh, yo tuve en algún tiempo, no una academia, tuve 5 academias, autos sí. del año, vacaciones en playas y todo, y
y la vida me llevó a quebrar. Yo quebré como empresario. Cuando yo les hablo de esto, de estos principios, no es porque los he leído, sino porque los he vivido y de alguna manera he tenido consecuencias Sí. por no ponerlos en práctica. Y una de las cosas que a mí me falló en ese tiempo fue que yo me olvidé de ser papá. Y nunca debemos de olvidarnos de ser papá y de ser esposo. Porque lo más importante después de Dios, para los que estamos casados, es la esposa. Y después de la esposa, los hijos. Y después el trabajo. No quiere decir que no vas a trabajar. Me No, refiero a claro, dónde tú los posicionas. Yo puse mi trabajo, mis emprendimientos, siempre por encima. por encima. Y eso a mí golpeó mis hijas. Cuando yo te digo, yo llegué con mis hijas y cuando quebré, vivimos los mejores momentos de nuestra vida. Cuando estábamos quizás con una Maruchan, Sí. diciéndole, hey, ve allá y pues paséala, pasemos dos en un, Sí, para que sí, 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 abunde. claro, sí. Y mis hijas decían, papá, esto es lo que queríamos, comer juntos. Y yo Sí, decía, contacto. wow, wow. Y yo decía, no puede ser. No, pero yo me esforcé por llevarlas a Cancún. Y yo, sí, papi, pero nunca estabas. Sí, exacto. Entonces, creo que eso es lo que podría regalarle a tu audiencia. Nunca se olviden Gracias. de ser esposos, de ser padres, de ser buenos hijos. Antes de cualquier otra cosa, hacer emprendimientos y todo este rollo, valoren mucho la familia. Eso es lo que podría compartir. Me parece hermosa la intervención. Muchísimas gracias, licenciado, porque creo que tienen bastante valor. Esas palabras son situaciones que a veces descuidamos, que no las percibimos porque nace, y me imagino que a usted le pasó, de esto que la sociedad me dijo que yo debo de tener para poder ser funcional, para poder ser visto. Entonces, creo que son procesos, creo que son momentos que pues a todos nos llegarán de una u otra manera, en mayor o menor magnitud, pero que son experiencias y que a final de cuentas, usted lo decía hace rato, ¿qué es lo que aprendemos de esto que nos ocurre? ¿Dónde Así está el es. valor? Vamos a ir cerrando, licenciado. Digo, a mí yo me podría quedar aquí unas 3 horas platicando con usted porque la plática está buenísima, pero para no alargar tampoco tanto el video, me gustaría que entráramos, si nos puede platicar un poquito de la filosofía, Kaizen, ya de manera como más puntual, cuáles son algunos principios para que la gente también la conozca. Obviamente yo siempre he dicho, investiguen, entonces también si no quiere darla toda, está Claro, perfecto, para que claro. la gente también se interese y pueda entender de qué estamos hablando. Sí, brevemente, esta filosofía nos invita a cambiar, nos invita a mejorar continuamente. O sea, el epicentro de la filosofía es el ser, nosotros como personas. Cuando hablamos de un emprendimiento, cuando hablamos de un matrimonio, cualquier proyecto que tú tengas, la filosofía lo primero que te va a invitar es a que tú inviertas en ti. ¿Cómo Okay. inviertes? En cambios. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales de esta filosofía es la disciplina. Dicen por ahí que tengas cuidado porque que hasta un tonto perseverante O puede sí. llegar a ser presidente, ¿verdad? Es- Este, no voy a opinar ahorita. pero es real. No, claro que es real. Cuídate de un tonto perseverante, Sí, porque la disciplina supera la inteligencia. sí, Eso es uno. Segundo, que tú seas una persona trabajadora. Eso es lo que dice la filosofía. Ser disciplinado, ser trabajador y ser honesto. Son principios que los japoneses los tienen muy marcados. Ser disciplinado, ser trabajador y ser honesto. Para que posteriormente te toque el hacer. Entonces, claro. el hacer nos anima a que nosotros lo que iniciemos, lo terminemos. Sí, O sea, hacer las cosas bien desde el principio y en todo momento. Es decir, que si tú quieres llegar a tu trabajo bien desayunado, bien arreglado, probablemente te va a exigir que te levantes más sí, temprano, por que supuesto. prepares en la noche algo. Entonces, todas esas cosas son lindas porque te alimentan, ¿no? Y de estas dos vamos a brincar al tener. El tener no significa tener dinero, no significa tener posición, sino tener un bienestar. Ujú. Eso es lo que nosotros buscamos como seres humanos, sentirnos bien, sentirnos plenos. Y por ende,
pues viene lo demás, que es el recurso que la vida te va a ir dando. Quiero cerrar con esto, porque yo sé que muchos empresarios quizás a lo mejor están pensando, hey, aprendimos mucho o nos dieron duro, ¿no? Pero quiero también lanzar este mensaje que tiene una dificultad la filosofía en la aplicación en nuestro continente, y es romperle la mentalidad al empleado. Sí, también. O sea, ese es uno de los desafíos más grandes, porque probablemente hay personas que son empleados y están ahorita celebrando, sí, que nos valoren, sí, que no, no. Déjame decirte que también como Claro. empleados tenemos una conducta de esclavo. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Dentro de la filosofía tú le puedes brindar a una persona que llega a tu empresa y le dices, tú aquí puedes llegar a ser, puedes ser gerente o director, incluso socio. Y esa persona te dice, ya me está, nomás para que me quede. Me quiere comprar. Exacto. Entonces, también para la gente que colabora en una empresa, que se desarrolla, que es un empleado, esta filosofía lo que hace es que te abre el panorama y te dice, oye, tú puedes alcanzar esas posiciones. Lo único que vas a necesitar es una empresa que tenga esas plataformas, pero Claro. cuando la encuentres, entonces no seas de aquellos que aprendes, no, sé leal y espera los tiempos. Esperen los tiempos, porque cuando uno se acelera, entonces es cuando uno se topa con problemas. Pero si tú aprendes a respetar los tiempos, te va a ir extraordinariamente bien. Así que prácticamente la filosofía son escalas de valores que nos invitan a amarnos, a cuidarnos, a darnos cuenta que no tenemos nada, que no solamente nos tenemos los unos a los otros. Yo te tengo a ti, tú me tienes a mí. ¿Cómo podemos hacer que Pátzcuaro florezca? ¿Cómo podemos hacer que Pátzcuaro cambie de mentalidad? ¿Cómo podemos contribuir para que Pátzcuaro se convierta en ese pueblo mágico de primer nivel? Es correcto. Que pueda recibir canadienses, americanos, europeos, chinos, japoneses, coreanos y digan, wow, Pátzcuaro es uno de los lugares más hermosos porque tienen una atención excelente, nos hacen vivir una experiencia excelente, y que cada uno de ellos que visita nuestro pueblo mágico Exacto. se vaya con esa experiencia y no se vaya con aquello de que, no, hombre, ni me atendieron. Sí, Estaba es correcto. frío el café. Sí, exactamente, sí. Y justamente en ese tema, pues ya hablaba usted de los empleados, y nada más yo también comentarles que como empleado también tienes que capacitarte, también tienes que crecer, también hay que buscar las herramientas. Yo sí creo en la reeducación, y aparte de manera autónoma. Llega un momento en donde ya tenemos la capacidad de buscar lo que creemos que nos hace falta, de crecer lo que ya poseemos, sin estar ahora sí que justificándonos en lo que ya viví, en lo que pasó, en lo que no me dieron, en lo que papá y mamá, por la carencia, por la falta de preparación, porque nadie nos enseña a ser padres, no me dieron. Creo que ya es momento también de responsabilizarse y de accionar de manera personal. Para cerrar, quiero hacer una pequeña ronda de preguntas breves, Okay. en donde usted me contesta con lo primero que se le venga a la cabeza. Okay. ¿Algún libro que nos recomiende? Me gustan mucho los libros de John Maxwell. Ok. Solo Oro, puede ser. Camino al Liderazgo también. Ok. John Maxwell es muy bueno. Me parece perfecto. ¿Lugar favorito para vacacionar? Uy, playa. La playa. Sí, Definitivamente. sí. Ok. ¿Dormirse tarde o levantarse temprano? Híjole, dormirme tarde. Sí. A veces las ocupaciones Sí, imperan, sí. por supuesto. ¿Hay algún tipo de películas favoritas? No tengo como favoritas. Me gustan mucho las series. Podría ser de suspenso. Ok. Las preferidas mías son las de francotiradores. Ok, perfecto. Sí, ahí está entonces. Esa es mi línea. Comida, esta me interesa bastante porque ya decíamos que usted es de origen salvadoreño y mexicano, Sí. ¿no? Como decía Chabela Vargas, no vamos a repetir la frase ahorita aquí, pero efectivamente, ¿no? Usted también es mexicano. Comida favorita. Híjole, yo creo que sí me voy por los mariscos. Los mariscos. Los mariscos, sí. Recomendamos entonces el norte del país, allá hay muy buenos mariscos. Bueno, es que yo soy como carnívoro, o sea, me gustan los mariscos, pero si me pones un buen corte de carne
híjole, yo creo que ahí se van a los penales. Ok, sí. Yo me sentí igual ahorita, justamente. Ok, si hubiera una persona con la que usted pudiera platicar, viva o muerta, ¿quién sería? Uf, uf. Mira, a mí me gustaría, yo soy muy amante de la lectura de la Biblia Ok, y hay algunos personajes que a mí me llaman mucho la atención y yo creo que me daría la oportunidad con Pablo, ok. el apóstol Pablo, que tuvo una conversión radical de seguir y matar personas creyentes, se convirtió a ser un seguidor. Sí, eso también pasa. Entonces, Digo, no lo de personas, sí, no es tan así el ejemplo, pero de no creer y después creer exacto. pasa. Y que Entonces, aquí estábamos hablando de creer para ver, justamente. exacto. Ok, ¿algo que quiera agregar, licenciado? No, pues agradecerles primeramente a la audiencia. De verdad que estoy muy contento de poder contribuir a tu programa. De verdad te Gracias. felicito muchísimo. Está hermosísimo. El lugar está acogedor. Está de primer nivel. Muchas Así gracias. que yo creo que te va a ir muy bien. Habrán muchas personas que se van a sumar a estos proyectos porque creo que Pátzcuaro necesita algo así. Necesita comunicar, necesita alguien que sea pionero en las comunicaciones, redes sociales, podcasts, transmisiones. Esto es hermoso, a mí me encanta. Gracias. Y pues te felicito y felicito a la audiencia que ha permanecido en esta entrevista y que de alguna manera hemos sembrado. Ese es nuestro deseo, ¿no? Sembrar experiencia, fortaleza, esperanza para todos aquellos que están emprendiendo y que les va a ir muy bien si ponen en práctica los principios. Así que gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciado. La verdad es que para mí ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias por atender a esta invitación, por atender a este llamado, los mensajes, porque definitivamente yo dije al inicio de la conversación que probablemente íbamos a pisar callos. Me pisé los míos solito también, definitivamente, porque de eso se trata, de entender, de explorar, de ver, y la información considero que además de vasta fue acertada y la veo con mucha utilidad, no solamente para la parte empresarial, sino para la población en general. Creo que son cosas de las que podemos aprender, son cosas en las que podemos adentrarnos con la finalidad de conocernos a nosotros mismos y para mí, al menos de manera personal, el día de hoy he recibido un agradable regalo con su presencia y con esta charla. Y para todos ustedes que llegaron hasta esta parte de la entrevista, muchísimas gracias. Esto es Platicando con nuestro querido invitado, el licenciado Samuel. Nos vemos la próxima.